Bienvenidos amigos a una semana más a The Comic Show. Como podrán ver, tengo un poquito la voz afectada. Creo que todos andamos como resfriadillos, ¿verdad? Entonces ahí... Bichos, vine a pegarlos a todos. Ahí nos van a escuchar diferente. El programa de hoy lo vamos a dedicar a lo que fueron o lo que son los héroes antes de los super. Digamos que a los precursores, ¿verdad? Los que empezaron toda esta tira de cómics a lo que tenemos hoy en día. Así que va a ser un programa bastante bonito, interesante. Y no sé si empezamos más bien con el origen de los cómics y todo esto, de los héroes. Siento que venimos a dar una clase de historia antigua, en realidad. Bueno, no, pero es que... sea como sea, lo que vamos a arrancar es hablando del cómic moderno, porque cómics o expresiones pictográficas describiendo historias de toda la historia. De la prehistoria. Exactamente, pero cuando hablamos del cómic como tal, nace en 1894-95 con el Hogan Sally, que era incluso... se publicó al mismo tiempo en dos periódicos y era se le vendió a United Feature Syndicate como a King Feature Syndicate, que eran los grandes, uno de Waldorf Hearst, Randolph Hearst, y el otro de Joseph Pulitzer, que eran los que manejaban esto, sí es el mismo de los premios. Y crean el Hogan Sally, donde hay un personaje secundario que es el que más llama la atención, que era como un chinito con unas pijamas largas, era azul, bueno, era en blanco y negro y tirado azul de acuerdo a la impresión, pero luego se le va a conocer como el Yellow Kid. Ese Yellow Kid, fue la primera vez que se empiezan a utilizar bocadillos en los diálogos para las burbujas, donde aparecen lo que se escribe. Por eso en buena parte se le atribuye el inicio del cómic, porque es como uno de los principios básicos de narrativa como tal. Ok, y a diferencia de Yellow Kid, no hablaba, sino que todas sus expresiones se le escribían en su pijama, en sus inicios, y eso puede decir que fue el inicio del cómic moderno, y que ambos fueran en las dos grandes editoriales. Un aporte importante de la cultura del cómic es que de ahí viene, al estar el cómic trataba de crítica social, de barrios marginados contra el consumismo, poco de violencia, de ahí viene el término de prensa amarillista. Es gracias al Yellow Kid que se crea esa expresión, y de ahí empiezan a verlo como un buen negocio, tanto Pulitzer como Hearst, abuelo de Patricia Hearst, para los que leen un poco de historia ahí, del síndrome de Estocolmo. Y eso nos da a que vamos a aprender de todo aquí. Un detalle, de hecho, digamos, un detalle hablando como de historia, cómics y cine, es que Randolph Hearst, como lo está mencionando Alan, era básicamente un magnate de comunicaciones de la época. De ahí se basa la película El Ciudadano Kane, y de alguna forma eso lo podemos ver reflejado en el Lex Luthor moderno. Y algo de Ted Turner. Claro. Algo de Ted Turner en tiempos más recientes. Poco de Donald Trump también. Donald Trump, claro. Duele decirlo, pero bueno. Ok, ya cuando pasa eso, se abre un espacio donde algunas se vuelven comic strip, de ahí viene la palabra cómic, la tira cómica, se vuelven algunos semanales, unos se vuelven diarios, y varían el nombre de acuerdo a cada cuánto se publican en esos dos grandes empresas. De ahí empiezan a aparecer personajes adaptados de las novelas a lo que son ya cómic e historietas. De ahí brincaron luego al cómic ya como lo conocemos, pero las primeras apariciones se dan en los comic strip. De hecho, digamos, el comic book se acuña cuando el éxito de estos personajes lleva de hecho a publicar lo que serían tal vez los primeros trade paperbacks, las primeras recopilaciones, y ahí digamos ya salta el formato book como tal.
Bueno, en esa época, como bien decías, se daba más que todo como críticas y cosas sociales y todo eso. No, Pero ya con el éxito ahora sí empiezan como a inventar personajes, inventamos historias No, y empiezan ya a nacer los ahí héroes. empieza- ahí aparecen- mucho a adaptarse personajes que existían antes en formato de novela, como los que Eso. tenía Edgar Rice Burroughs, por Hay que- ejemplo, hay- Tarzán, John Carter from Mars, este tipo de personajes que crea explorador y escritor Edgar Rice Burroughs, que es una de las figuras más importantes en la creación digamos, del héroe. No todavía, porque digamos, el tema de hoy es sobre los héroes, no los superhéroes, porque todos estos son, si te fijas en los nombres que vamos a hablar durante el programa, son hombres extraordinarios, pero no porque tengan habilidades extraordinarias sobrenaturales, sino porque tienen cualidades morales o físicas dentro de lo posible, normales, Tarzán y todo lo que vamos a... Fueron los primeros Batman. Sí, exacto. De hecho, yo, bueno, estaba guardando para más adelante, pero creo que Batman es un personaje que se iba a dar sin necesidad de que existieran los demás superhéroes, de todos modos. O sea, no es la primera vez que vemos esta clase de personajes millonarios, atormentados y demás. Incluso los héroes como tal ya existían desde muchísimo más atrás. Estamos hablando de los 1700 y más, cuando se hacían entregas relativas de aventuras, como por ejemplo la Pimpinela Escarlata, Los Tres Mosqueteros, ya incluso para 1800 del hecho de que Sherlock Holmes se publicaba en periódicos, no como cómic, pero sí era seriado. Entonces los héroes como tal ya desde hace mucho ya se venía dando. Incluso si nos vamos, los héroes siempre han existido. Claro, tendríamos que irnos a la Odisea, Sí, tenemos que irnos Ulises. a la Ilíada, Pues siempre Pero digamos estaba incluso ese idealizar el concepto de la identidad secreta, por ejemplo. Tal vez con Zorro, más atrás con el que mencionaba ahora. Bueno, La pero Pimpinela hablemos Escarlata. ya ahora sí de nombres, digamos, de los personajes. Por ejemplo, ahora que mencionabas el Zorro. El Zorro creo que fue uno de los primeros, por lo Zorro. menos aquí en América. Ok, el Zorro aparece en San Cipriano, que es una historia que narra las aventuras del Zorro. El concepto visual era muy diferente al que conocemos, eso fue en 1919. No había nacido, pero yo me acuerdo. ¿Estás seguro? No había nacido porque naciste antes. En 1919 no había nacido. Ok, era muy diferente, el tipo andaba con una pañoleta, andaba un sombrero alargado, hasta que aparece la versión, lo que se podría hacer la primera adaptación de un cómic que fue la de Douglas Fairbanks de La Marca del Zorro, donde ya el traje negro que utiliza es el que luego pasa a ser el Zorro en los cómics. Douglas Fairbanks, digamos, no es el primer Zorro ni siquiera, pero es el determinante, digamos. El que lo marca. Exacto. Y ese fue... Esa era la serie que daban en blanco y negro. No, eso es de los 50. Esto era para cine. Ah, ok, ok. Y cine mudo. Era cine mudo de Fairbanks Producciones, que era el tipo excéntrico que hacía películas, no usaba dobles como la mayoría, pero pasaba haciendo payasadas y acrobacias toda su vida en sus fiestas y todo. Era excéntrico 100% y el Zorro le quedó como... Como anillo al dedo. Como Robert Downey Jr. con Tony Stark, son esos castings. Sí, así, sí. Claro. Sí, claro, este mae que es así. Ajá. O sea, O sea, que lo que le falta es Es la él, armadura. digamos. Lo que hicieron fue ponerle una armadura. Exacto. Bueno, pero Y al volviendo Zorro un antifaz. al Zorro, era el personaje de Don Diego de la Vega, era Don un Diego de don la en Vega. California cuando era parte de México. Luego lo hicieron un poco más gringo el asunto. Lo fueron agregando como se fueron dando adaptaciones, fueron adelantándole los años. Exacto. O sea, haciendo que en lugar de ser la California de México, fuera la California que está a punto de pasar a ser México, o ya cuando ya acaba de pasar. Pero si te das cuenta, eso lo manejan de acuerdo a la cronología. Es para cuando, eso lo ves en la de Antonio Banderas, cuando es un segundo Zorro. Entonces, digamos que lo adaptaron bien a la cronología. El Zorro que tenía que ser Banderas, siendo que no es el original, tenía que ser el de ese momento histórico. Y casualmente, el personaje Murrieta fue un bandido reconocido y fue en parte lo que se basó para hacer el Zorro. Era un Robin Hood, en cierta forma, en lo que era México, bueno, la frontera Nuevo México, toda esa parte de California. Y Don Diego, cuando viene de España, incluso Bernardo, su mayordomo, de ahí también podemos ver para ir pensando en a futuro. Es que es increíble la cantidad Sí. de paralelismos que hay con Batman. No es casualidad, ¿verdad? No es casualidad, es evidente que escritores más modernos lo han aprovechado. Sí. Ok, entonces cuando él viene y quiere luchar por la injusticia, la liberación de México, de fuerzas externas, y de ahí tenemos al Zorro con una cantidad también de villanos bastantes, bueno, obviamente
el jefe, se me olvidó el nombre. ¿El cual? El sargento. El sargento No, el siempre- sargento No, Mendoza, el- no, Mendoza lo hicieron graciosísimo en la serie de los 50. Estás hablando del Capitán Monasterios. Monasterio, exacto. Ese fue como el primer villano, pero ya empiezan a aparecer unos más coloridos, como el Águila Negra, que es el tipo encapuchado. El Zorro se llega a enfrentar a Drácula. Drácula. Yo tengo ese volumen. Más recientemente, claro. Esos Incluso, son incluso, de en, la incluso edición. en la serie de los 90s, resulta que es amigo de los descendientes de los tres mosqueteros. ¿Hubo cierto. serie de los 90 del Zorro? Sí, Claro, no, muy eso buena, fue de las pero- primeras series así que yo recuerde de ver series de héroes y que yo no me la pierdo, era, Ok, era el Zorro. va un dato bonito. El Ah, zorro. sí, es cierto, que era un masillo con el bigote así todo fino y... Sí, Es las bueno. escenas, las Una- escenas una- de esgrima eran muy buenas. Sí, ya me Una acuerdo. cosa, ahora que mencionamos series y todo esto, y cuando mencionaste lo de la... Ahora que mencionamos cómo se adapta la cronología histórica, de hecho, hubo muchos seriales seriales que llamamos de las series para cine, y de hecho en esos mismos también avanzó la historia. Hay uno que se llama La Legión del Zorro, donde son ya varios zorros y ya es principios del siglo XX. Sí, no, en eso es bonito algo, porque el zorro es el personaje al día de hoy con más adaptaciones durante toda la historia. El zorro casi que le sacaban, si no era serial, película, Yo año a año. recuerdo una serie animada cuando estaba pequeño. No, yo y creo que tenía como su Zorro Kid, además, si mal no Oh, recuerdo. Hay un Esa montón época de terrible, los material del 70s, Zorro. 80s. De hecho, digamos, Gatúbela es otra de las cosas que Batman agarra del Zorro. Hay un personaje, creo que es la muchacha del pañuelo rojo, creo que se llama en el Zorro. Está Lady Esa- Gaga. No recuerdo cuál Esa es es en más específico, moderna, pero hay una pero que yo sí. me acuerdo leerle que yo decía, mira, ma, o sea, es que uno se traga el poli de que Batman es único. Lo que pero, pasa es que ma, usted, digamos, si uno juega Dungeons and Dragons, uno conoce a Drizzt Do'Urden, es Batman, pero ese es después, uno dice, Claro. muy bien, pero uno se va para atrás, o sea, Batman Incluso- tiene incluso todo. andate- La Baticueva es un La roedor Supercueva. vestido de negro, que está fuera de la ley para hacer la ley. El millonario y el millonario es un playboy. millonario, Es playboy. un playboy inútil. La única, El la, única, negro. la única diferencia interesante Y el y Batimóvil. trascendental es que el zorro sí tiene a sus papás vivos. Y ves lo que serían probablemente los papás de Bruce Wayne si estuvieran vivos, preocupados como, bueno, mi hijo ya está adulto, ¿y qué? Sí, no, ¿Qué va a hacer de la vida de este carajo? ¿Qué hace? En las primeras apariciones del zorro, tanto en las escritas como en las películas, los padres, bueno, el padre no se entera hasta después, hasta el final. porque él o sea, Diego de la Vega viene a estudiar de España, estudió esgrima, o sea, lo enviaron a estudiar, como decir, sociología, y se puso a estudiar esgrima, pelea, diferentes técnicas. Se supone que tuviera un roce con la corte española, o sea, aparte de eso, tiene que aprender a buenos modales. Pues como se acostumbraba con los que iban a ser futuros don en lo que era California y México. Cuando él regresa, en su camino de regreso empieza a recibir historias. Él fue amigo de Monasterio y empieza a darse cuenta de cómo está abusando del poder, cómo están desocupando tierras, cómo están vendiendo. Fue un revolucionario porque estaban vendiendo México a los Estados Unidos, por cierto, y él llega a evitar eso. Pero desde entrada, antes de tomar la máscara del zorro, él lo decide con Bernardo, le cuenta sus intenciones, pero que él tiene que manejar una imagen de que él es un don, que es una persona refinada, amanerada en gran forma, lo hacen en Claro. ese momento, por la delicadeza de alguien que venía de la corte. Y ahí fue donde prendió Y choca con un padre que más bien todos los dones de alrededor están esperando que el papá sea el que junte la rebelión contra monasterios. Y él que está esperando que venga su hijo para que lo ayude se encuentra con este grandísimo inútil vago. Y es desilusionante. Lo interesante es que además, si nos vamos hasta España, todos los compañeros de academia de Diego de la Vega lo tienen muy respetado como un gran espadachín. Entonces en España saben muy bien quién es Diego de la Vega. Y son cosas que se van a manejar a modo de Que conflictos si un también. español llega y dice, tío, pero este zorro es igual que nuestro Diego de la Vega. Y de ahí, bueno, tenemos avanzar, hemos visto el zorro en versiones modernas, adaptaciones ya de un zorro en épocas hasta en el futuro, como hicieron con el fantasma, como han hecho con otros personajes. Dicen que es la película que se viene. No me entiendo. Zorro al futuro. Sí, exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos con más secciones que tenemos en el programa el día de hoy. Y ya casi regresamos con más de The Comic Show. Vamos a mencionar.
Bienvenidos amigos de Comic Show, una semana más de mi primer cómic. Hoy me encuentro con Kevin y con Angelito. Ustedes los conocen por el Show de Huevos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Todo bien, man, aquí. Cuéntenme un poquito, ¿qué saben ustedes de cómics o qué han leído? ¿Qué les gusta? Bueno, yo lo que no he leído, prácticamente no he leído, pero veo películas, soy fan de Spider-Man. De Spider-Man. Spider-Man. Hoy le tocó apenas. Sí, claro, Spider-Man para mí es como el superhéroe favorito, el cómic favorito. Ok, ¿y Angelito? Y bueno, yo tampoco he leído porque nunca he tenido una libreta, ¿verdad? Bueno, una cómic. Lo que yo he hecho, hace todas las películas, igual que Babucho. Y bueno, para mí el villano es Venom, porque es grande, es un mae que uno dice, tiene fuerza. O sea, hoy les cayó de pelos. ¿Y las películas que han visto, las de Spider-Man, cuál ha sido la que más les ha gustado? Yo creo que las nuevas de Amazon. ¿The Amazing Spider-Man? Sí, o sea, para mí. Sí. Bueno, hoy les tocó la suerte porque les gusta Spider-Man y hoy precisamente les trajimos uno de Spider-Man y Venom. Así que les hago la entrega aquí del cómic. Voy a dejarlos que ellos lean un poquito para ver qué les parece y ya casi regresamos con que nos cuenten un poquito qué les pareció el cómic, ¿ok? Así que ya casi regresamos. Bueno, ya los chicos terminaron de leer sus cómics respectivamente. ¿Qué les pareció? No muy bien, la verdad, porque o sea, nunca he leído una cómic, entonces es la primera vez que puedo tener una en mis manos. ¿Ok? Bueno, yo creo que es como más detallado que Ajá. como que una película. Entonces, yo creo que es como más detallado, los dibujos son muy tuanes. La verdad me gustó mucho. Nunca habían tenido un cómic, la primera vez. Primera vez. Eso es lo que queremos hacer en esta sección, precisamente que cada persona tenga su primer cómic para ver si se empiezan a encariñar con esto. Show de Huevos todos los viernes a las 7 7 de la noche. A las 7 en Expert TV. En Expert TV ahí Ok, estamos ahí todos tienen. los viernes. Y recuerden, también está el canal de YouTube para que ustedes puedan ver todos los videos que ellos hacen. Nosotros seguimos con más de Comic Show. Muchísimas gracias, chicos, por Muchas acompañarnos. gracias. Gracias. Novelas, títulos nuevos, vaquichos y rarezas, todo esto y más al mejor precio con Valentine Comic Shop, la mejor tienda de cómics del país. Búscanos en Facebook como Valentine Comic Shop o el teléfono 7120-1898. Valentine Comic Shop, la mejor opción para los coleccionistas. Bienvenidos amigos de Comic Show, una semana más con la sección El Coleccionable de la Semana. Como siempre nos acompañan nuestros amigos de Valentine Comic Show, Saúl y Josué, que están hoy con nosotros a ver qué nos traen esta semana. Muchas gracias, Ariel. Esta semana traemos desde 1985-1986 un super coleccionable, una pieza fundamental en el universo DC, marcó un antes y un después, reorganizó todo el universo. Y ahora que estamos en la semana de estreno de Batman vs Superman, que por ahí hay una mención que trae varias entonces todo el referencias, mundo está como loco. Crisis en Tierras Infinitas, primera edición, Mark Goldman, George Pérez, Dick Giordano, un equipo de verdad de artistazos. Ellos toman la historia, introducen un supervillano, primera aparición del Monitor, empiezan a hacer algo totalmente nuevo, nunca antes visto en DC, un evento gigantesco que incluye piezas muy importantes como la muerte de Supergirl, Que la tiene Saúl aquí. y la muerte de Barry Allen. Después de esto fue que Wally West tomó importancia. Entonces es una super pieza, los 12 números, primera edición. Ok, y Saúl por acá que nos tiene. Sí, bueno, les quería comentar que los 12 números salen a 50,000 colones, en realidad muy buen precio tomando la cantidad de cómics, en cuenta la cantidad de cómics que son. Les recuerdo que nos pueden buscar en el Facebook, somos Valentine Comic Shop, o bien a nuestro teléfono 7120-1898, nos pueden llamar o nos pueden poner un WhatsApp, ahí les contestamos con mucho gusto. Y la verdad es que tenemos muchísimas piezas, algunas más coleccionables que otras, pero vale la pena que nos contacten, que nos pregunten y con mucho gusto los vamos a atender. Y no solo la cantidad, sino la calidad del cómic. O sea, son 12 números, pero no son cualquier 12 números, son
sea, son los 12 números, digamos. Exactamente. Están en muy buen estado, la verdad. Ok, y primera edición. Así que ya lo sabes, si usted quiere hacer más grande su colección o adquirir piezas únicas, puede venir con los chicos de Valentine Comic Shop y adquirirlas. Nosotros seguimos con más de The Comic Show. Vortex Game Center, el hogar de las comunidades de juego de Costa Rica. Nos especializamos en juegos de mesa, rol, cartas coleccionables, miniaturas y accesorios para tus juegos favoritos como Magic the Gathering, Pokémon, HeroClix y Dungeons and Dragons. Ofrecemos talleres, torneos y demostraciones para que puedas disfrutarlos con otros jugadores. Visítanos y quédate a jugar. Vortex Game Center, más que un juego, un estilo de vida, más que una tienda, un hogar. Seguimos con más de The Comic Show. Bueno, ya hablamos bastante del Zorro. Ahora vamos a hablar un poquito también de que en ese momento estuvo también Tarzán, Conan, un montón más. Bueno, recordemos que ya estoy hablando. Ya estamos hablando, tío. Para hablar del Zorro. Nos quedamos en el Zorro. Nos quedamos en el Zorro. Ok. Y si nos hacen un doblaje en español, Qué bueno, man. Se imagina que el Comic Show pegue tanto que en España nos doble. sketch, que con doblajes en español es mal, Ya porfa. quedó el sketch. Ahí está. Ya les dimos el teaser del sketch de dentro de 2 semanas. Ok. Aparece ya lo que son formatos de cómics. Podemos decir que era una recopilación de varias historietas, como lo mencionaba, pero donde ya son diferentes artistas. Y ahí aparece algo que se llama Amazing Stories, que incluso hasta ese nombre lo retoma Steven Spielberg en los 90s con una serie de eventos, de cosas fantasiosas. Pero en Amazing Stories empiezan a tocar varios personajes y sale un personaje que ya estaba publicado en novelas y se había hablado de él, que era Tarzán, el de los monos, o Rey de los Monos, El Rey de los Monos, donde nos cuentan la historia de un niño que fue abandonado. Se me está yendo el nombre de Tarzán. Mucha gente... diablos, John Greystock. John Greystock, gracias. Por un momento casi se me va también. Sí, no. Estamos viejos. Sí, no, cállate. Ya Vos más que yo. uno se le va olvidando las lo cosas. sabía. Yo me lo sabía, pero siempre se me confunde el apellido, porque yo cuando pienso en Tarzán pienso en Edgar Rice Burroughs, y cuando pienso en él también pienso en John Carter. Entonces me quedo John... Y es que por dicha me acordé de la mejor película de Tarzán que se ha hecho hasta hoy. Concuerdo totalmente con Christopher Lambert. Ajá. Si no han visto Greystock, véanla, es una película maravillosa. Sobre todo, ahora que viene la nueva película, es casi secuela de Greystock en algún sentido. Entonces valdría la pena. Esta que se viene se ve vacilona. Se ve, Sí, habría que verla. A mí me da esperanzas. A mí me da esperanzas porque Tarzán es tal vez, bueno, los que han seguido el programa lo saben, Tarzán fue el primer cómic que yo leí. Porque mi tata tenía toda la serie de los 40s y 50s hasta los 60s, toda completa. Después ocurrió un accidente terrible y solo me queda uno, pero ese fue el héroe mío, ese fue el yo mamá. Claro. Y por eso soy tan mono. Incluso yo te cuento, la época que dejaron de traer cómics en español, las épocas que yo era un niño y él ya estaba en la universidad, lo único que llegaba aparte de cómics mexicanos y Archie o Condorito era Tarzán en español. Entonces era como el único héroe al que te podías agarrar. ¿Y Calimán? Antes de saber inglés. La narrativa era súper rudimentaria. Pero Calimán también está en español. Dependiendo del cómic. Hay los cómics que se dibuja para película de Tarzán por artistas como por ejemplo Hal Foster, que también es el Príncipe Valiente, son hermosísimos. Había una serie en los 80s o 90s que era como decir la copia de Tarzán, que el mae andaba un calzoncillo rojo y el mono, en vez de llamarse Chita, se llamaba Mikima. No, ese era Tarzán. Ese era Tarzán. Sí era Tarzán. De hecho, Nikima es el verdadero mono en los libros. Chita es como una adaptación por el cine. Es la adaptación de cine. Pero es que Nikima era decir mono en algún idioma. Exacto. Digamos, Tantor y Numa y todas esas varas son los nombres de los me engañaron. Esa serie animada que estás mencionando, que es de... ¿Cómo se llama? De Filmation, es maravillosa porque es de las pocas adaptaciones de Tarzán que rescata toda la fantasía que realmente tiene Tarzán. Ciudades perdidas, gorilas civilizados que hablan. Son cosas que no hemos visto en películas y no sé si lo iremos a ver en esta nueva. Así se vio. Pero en Flash se vio. Me salió Groot. Ok, sí, pero también porque Groot es... Qué bueno. No lo hemos visto en películas de Tarzán. ¿Sabes que es algo que tenían los cómics de Tarzán que no tienen los cómics de ahora? Que es que tenían
adicionales al cómic que no eran relacionados con el cómic. No sé si ustedes recuerdan, había un inserto en cada cómic de Tarzán de los 40, 50, 60 que eran 2 páginas de Ripley's lo crea y era solo sobre las varas, sobre los descubrimientos de él en África, las expediciones y los animales raros del mundo cuando todavía había cosas que no se han descubierto. Eso tiene una explicación muy fácil. Las páginas de periódicos de Ripley eran de King Features Syndicate y el cómic era de King Features Syndicate. Claro. Entonces por eso es que le agregaban cosas bellísimas, porque también estaba lo de Charles Atlas ahora, y toda esa vaina. Sí, claro, pero usted se fija, un cómic de ahora, si tiene un inserto es de la los storyboards. Exacto. O el guión del cómic. O un preview de Bueno, un cómic próximo a la pero nueva ya casa. no hay un extra que usted diga, mae, o sea, aparte de esto, estoy esperando esta sección nueva. Hablando Aprendí un montón de cosas de esos cómics. Ojo que hablando de extras, estaba viendo un sitio en internet donde han subido un montón de cómics de todos. Vienen hasta desde 1938. Estaba leyendo el primer cómic de la Mujer Maravilla. Y viene, o sea, ponen hasta los anuncios y demás, están escaneados. Viene como la aprobación de 2 mujeres importantes en la época. Una que era una tenista, no recuerdo los nombres, pero como una tenista profesional, y otra que jugaba boliche y otras cosas, como que además buscaban eso, como La un input. aprobación de la Sí, gente. endorsement. Bueno, volvemos ahora un poco de Conan. Ya hablamos de Tarzán. Tarzán lo dejamos corto, Bueno, pero está bien. Sí, es que Tarzán es muy largo. El problema es que, o sea, a cada uno de los personajes que estamos mencionando No, hoy se le le puede podríamos hacer se le puede hacer una un temporada programa entera si entero. querés. Exactamente. Pero de Tarzán Entonces, sí podemos pero continuar con Foster por el príncipe Valiant. Entonces no sé si querés entrarle vos a Foster. Primero a Foster que... Hay muchos artistas que se merecería mencionar. Hal Foster es súper importante porque dibuja Tarzán, creo que también tuvo su época que dibujó Flash Gordon un poco. Buck Rogers, sí, lo sabía. Buck Rogers, sí, y dibujó El Príncipe Valiente, que es Eso lo creó. un cómic. Sí, además, es creación de él. Son unos cómics hermosísimos. Aquí es donde yo comparo mucho el desarrollo del cómic con el cine. Estos cómics que estamos hablando de la King Features, que eran, y algunos que ya vamos a hablar más tarde, que Flash Gordon, Tarzán, Príncipe Valiente, a pesar de que el chico amarillo ya había puesto los globitos como tal, no fue una cosa narrativa que se mantuvo. O sea, yo no sé en qué momento se toma, sino que al principio estaban los dibujos, las viñetas, y abajo venían textos, como textos de libros, como, y entonces Tarzán brincó por el muro y dijo... exacto. Y es muy interesante porque va de la mano con el... Digo, esta es una apreciación mía, va de la mano con el cine mudo. Es como si en ese momento el cómic y el cine fueran mudos, y como que si el globito ya fuera a darles una voz como el cine de sonoro. Mucho de la narrativa moderna de cómic, la que tenemos ahora, se le acredita a Will Eisner con The Spirit. Claro, pero Will Eisner era un apasionado en cine y ya tiene que haber estado leyendo cómics en los 20, claro. que es todas estas épocas. Principalmente estamos hablando 20, final de los 20, Flash Gordon, principio de los 30. Es todavía una época muy incipiente. Bueno, y también no hemos hablado de todos los cómics del western, ¿verdad? De todo lo que son Lucky Luke y toda esta gente. Lucky, sonó muy divertido. Qué bueno. Pero no. Llanero Solitario. Ya a finales de los 30 Llanero Solitario es otro de los que introduce el concepto de la identidad secreta. Ajá. Y eso, bueno, ese era el otro lado de la barda entre los gringos y los... Y es interesante por ahí que si conocen el Avispón Verde, Llanero Solitario y el Avispón Verde son creadores son creaciones del mismo autor, y de hecho se ha llegado a determinar que son parientes. O sea, bien, ahora cuando salió la película El Llanero Solitario, por la última, que más o menos, pero por el final que tiene con el niño que está viendo toda esa historia, ahí se podría haber enganchado para haber hecho otra del Avispón Verde, que se engancharan dentro de la misma... En el mismo universo. Sí. Olvidándome la del Avispón Verde, que no, gracias. Sí, la del Avispón Verde, sí. Okay. A finales de los 30 ya aparece lo que sería el primer cómic de sci-fi y el primer personaje, que es Buck Rogers. Finales de los 20. Perdón, gracias. Finales de los 20, porque fue en el 29. Finales de los 30 de Superman, ya estamos hablando de la era superheroica, ¿verdad? Por cierto, si se llama Edad de Oro, esta le podríamos decir la Edad de Diamante. Puedes decir la Edad de Piedra. Sí. Bien, sí. Pero bueno, entonces ya aparece lo
lo que era la vida fuera de este planeta en cómics, lo que era Buck Rogers en el siglo XXV, una época futurista, un hombre, Anthony Rogers, él no nace ni como Buck Rogers, en el cómic se llama Armagedón 2143, un número rarísimo, complicado. De ahí es donde saca el Pato Lucas lo del Del Pato Rogers en el siglo 24 y medio. Exactamente, sí. Exactamente. Exactamente. Oye, Ok. ve que todos los días se aprende algo nuevo, No, y más de una gente estoy en la choza. Yo hasta ahora o sea, no he escuchado de Buck Rogers, entonces por eso me cayó ahí. Lo que me pondría triste es que alguien en su casa dijo, ¿el pato quién? No, y va a pasar. Sí, Como el día que yo arreglé una vara y me dijeron, mae, ¿cómo hizo? Y yo dije, un maquiverazo. Y alguien me dijo, ¿qué es un maquiverazo? Y yo, ¿qué es maquiver? Y yo, Bueno, sigamos con Buck Rogers. Buck Rogers viene a preparar una serie de cómics espaciales extraterrestres, cosa que era muy novedosa, hasta que en el 34 aparece, aunque Buck Rogers fue el primero, el que es el más reconocido, famoso, con adaptaciones tanto de cine como de series, como de cómics, de animados, que es Flash Gordon. Flash Gordon, un jugador de los, ¿cómo se llama el equipo de Los Ángeles? De los Jets. Ajá. Era un jugador de fútbol americano de los Jets. Y aventurero además, porque ¿cómo? no paraba ahí, o Los sea... Jets no son de Los Ángeles. Antes no son de Los Ángeles. En ese momento, si recuerden que la franquicia se... Bueno, sí, se tal vez fue. en ese momento lo fue, porque los Jets ahora son de Ahora lo buscamos bien, es el recuerdo que tengo. Y se va en su avión con su... No era su prometida, era como su promotora de eventos, periodista, Dale Arden. Y por una razón inexplicable... Es un prototipo de Luis Alain. Por ahí, cae cerca del laboratorio de un doctor loco, el profesor Zarkov, y sin explicar razón ni nada, viene una invasión a la Tierra y tienen que irse en un cohete. No se explica nada, el cómic lo pude ¿No se lo ver. explican? No, en el cómic no lo explican, es lo más irracional. Se los lleva amenazados, móntense porque tenemos que irnos al espacio. Claro. Pero sí se sabe que, claro, sí, ya entendí. O sea, en ese pero momento- sí se sabe que está viendo yo un preliminar ataque de Mongo a la Tierra. No de Mongo como tal, sino de asteroides. Es lo más absurdo en lo que es el cómic. Y en eso Flash Gordon llegan a Mongo y conocen primero, antes que conocer a Ming el Despiadado, que es el que controla todo, el déspota de ese mundo, conoce al Hombre León, se me olvida el nombre siempre, ese sí lo Siempre lo utiliza. conozco como Hombre León. Está Bultar, que es el Hombre Bultar Halcón. es el Hombre Halcón, El Hombre León y y Barin el de Alboria. Barin, sí, de Alboria. Exacto. Ming, cuando conoce a Dale Arden, se enamora de ella. Y Típico villano. Quiere a la mujer de Flash Gordon, pero también tiene una hija guapísima, Aura. Ahora sí. Ahora- Si te pones a ver, Aura se enamora de Flash. Man. Y podríamos dar un principio de Ra's al Ghul con Dale. Talia, en cierto modo. Italia. Ma, este programa, solo me dan ganas de llegar a la choza a ver estas barras otra vez. Hágalo. Y vea la serie animada también de... ¿Cuál fue la última película que salió de Flash Gordon? La En de los 1980. 80s. Bueno, toda por eso, la- actual no. Hay Pero una dale cuenta terrible... regresiva antes de que Hay alguien una, brinque, ma. hay una terrible serie de televisión que se hizo hace unos años, inspirada por el éxito de Smallville, duró una temporada. A mí me parecía muy buen casting. Curiosamente, el casting viene de Smallville. Era el primer novio de Lana en la primera temporada. Que es un chico que te da ese espíritu Flash muy joven, heroico. pero heroico, jugador de fútbol americano, muy prototipo, Como muy Phil Ross. el héroe americano. Ajá. Sí, muy como el... No, el novio de Lana, el novio de Lana en la serie. No, yo no, la serie... Ah, ok. O sea, yo vi Smallville, pero no me acuerdo tanto. Pero la serie fue horripilante. Resulta que Flash, o sea, se abren portales en la Tierra. Y en realidad casi no vemos mongos. De todo ocurre en el pueblito de Flash, que es una especie de Smallville. ¿Y para qué quieres ver a Flash Gordon en la Tierra? O sea, Sí, Se no. llama presupuesto. Eso fue un asunto obvio. Fue presupuesto. razón, por en la película de los 80 no sale el Hombre León por razones presupuestarias. pero hace mucha fantasía y se pone interesante. Pero ¿qué decieron que a la fecha no hayan hecho una película nueva? Es que la última vez que vimos a Flash Gordon fue en Ted. Por eso, Hay El nuevo tanta hype- tecnología el que hype ahora. actual son los superhéroes. Espérese que ahora, si Tarzán pega, algunos de los héroes de antaño empiecen a volver. El problema al día de hoy es que todas las películas, digamos, como ambientadas de periodo, no han tenido mucho pegue en la taquilla. O sea, ahí tenés... Rocketeer, The Spirit. Rocketeer, The Spirit, incluso lo más parecido a Flash Gordon
ha sido Captain Tomorrow and the World... No, ¿cómo es? Visualmente es más Captain Captain Sky Tomorrow. and the World of Tomorrow, que agarra toda la parte visual de lo que eran los seriados de cine, de los animados, Puro Art Deco. de Superman de los Fleischer de los 40s, y es un espíritu muy Flash Gordon y muy todo este tipo de aventuras. Es una mezcla y es un poco de todo este tipo de aventuras de las que estamos hablando. Yo la que me acuerdo de Flash Pero no Gordon funciona. fue una serie de los 90s que también salió Animada. animada, que Flash era tenía el pelo correr al centro así y andaba en unas navecillas que eran como Ahí. unos jet Pero ski, esa no es de los voladores. 90, esa es vieja. Sí. Porque No, no es la de Filmation. No, porque Filmation sacó otra versión. yo sé cuál se refiere. Aquí quisieron acabar con el estereotipo racial que era Ming. Ming era tomado totalmente de estereotipos chinos, digamos, como de incluso de personajes como los que hemos hablado, un villano muy famoso que se llamaba el Dr. Fu Manchu, pero se basaba demasiado en estereotipos que hoy en día se verían muy racistas. Entonces en esta serie que dice Ariel, a Ming lo vuelven un reptil, un hombre reptil grandote. Y si no daba, es que sea como sea, que Ming, no daba. Ming era muy Ming, interesante Ming. y es el villano. Hasta el nombre más, es asiático. Es Ming, de hecho es Ming el de sin misericordia. Sin Era misericordia. misericordia, sí. O sea, es una cosa interesante de Ming, por cierto, en los cómics originales, es que es calvo, entonces tiene una tiranía de cabezas rapadas. Nadie en Mongo puede Puede tener tener pelo, más y cabello Flash que él. tiene El pelo. Y largo. Sí, Pero sí. Flash Gordon, las adaptaciones que hubo, tanto mudas, porque hubo unas mudas en sus inicios. El tuvimos- primer seriado es hermoso. Tiene uno, es más, cuando ven películas como Metrópolis y todo, ahí van a ver escenas que están sacadas de las viñetas de Flash Gordon. Flash Gordon saca... Desde Metrópolis. De Sí, Metrópolis. qué raro, desde tu- Sí, al revés. Y nos da un mundo futurista, nos da otras especies. Ya no lo había dado Buck Rogers, pero no causa el fenómeno que sí nos dio Flash Gordon. Y es propiedad de la King Feature Syndicate también. No tendríamos Star Wars sin Flash Gordon. Exactamente. Literalmente, porque además el mismo serial de cine propone una estética de la que George Lucas admite que él se agarra mucho. Ok, Igual bueno. que de Metrópolis. Sí. Vamos a hacer aquí la siguiente pausa, vamos con más secciones y ahora sí ya casi venimos a hablar un poco más porque todavía nos quedan muchísimos héroes por los cuales hablar, así que ya casi regresamos con más de Comic Show. Ohayo Gikun Nihongo Wakarimasen. Orewa Ariel Sandayo. Ichiban Goji Bamboo de Comic Show Duru. Naruto Sailor Moon Ramba Saint Seiya. Alan Sensei. Ohayo, Ariel-san, arigato gozaimasu. Kia, mata ne senpai-kun, tentakuru bento. Yeah. Shoryuken! Hadouken! Tatsumaki Senpuken! Ha! Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Verlogen sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Not the brother! What's the name of it? You're the only one with the devil of the butt! Show me what can do everybody, little bitch! What the? Kalan vain enor, si abgen edregol, anilar ovol. Ô, sai daí. Mas é um sofá novo, branco, tá todo lambuzado de calabresa. Pelo amor de Deus, sai, tem limites aí. A mulher vai chegar aí, entendeu? O que eu vou dizer pra ela? Uma mulher seminua com um cheiro de calabresa sujando o sofá branco dela. Não, deita no Eu chão. acho que eu fui uma menina muito má. Mereço umas palmadinhas. En Liza Design ofrecemos servicios en todas las áreas de las artes visuales, dando así la mejor calidad de imagen para su empresa, producto y página de Facebook. Ofrecemos servicios en Facebook Community Manager, videos comerciales, páginas web, afiches, banners, dibujos y caricaturas, fotomontajes, logos,
tarjetas de presentación, tarjetas personalizadas para toda ocasión. Visite nuestra página de Facebook y entérese de todo lo que ofrece Loaiza Design. Regresamos ya ahora sí a la parte final del programa del día de hoy. Vamos a hablar uno que es de mis favoritos, el fantasma. El fantasma a mí siempre Fantasma me que gustó, camina. el fantasma que camina. Es un personaje súper interesante. De nuevo, es de los primeros en introducir el concepto de la identidad secreta. La cueva. La cueva tiene, bueno, nadie puede descartar la influencia que tiene en Black Panther como personaje, el personaje del fantasma. Las adaptaciones que ha tenido, se le ha adaptado de manera relativamente exitosa muchísimas veces, o sea, ha tenido seguimiento incluso a la serie del fantasma 2040. La serie animada 2040 era rara, pero a la vez era tuanis. La estética de eso es como mucho, yo creo que son los mismos más que hicieron como son los de Influx. Sí, ajá, son los mismos. Sí, es por el mismo. Esta estética súper estilizada, francesosca, ahí, interesantosa. Es Dick Production, era mucho artista europeo. Pero era buena, o sea, era rara, pero era genial. Es que y es una cosas que otras series no te dan. Pero es que además es interesante, porque si bien es cierto, el fantasma empieza en la selva y se da se rompe esto en el futuro con un ambiente moderno, está súper justificado, porque los aportes más interesantes del fantasma es el sentido del legado. No ha habido solamente un fantasma. Su mito es que es inmortal, pero es porque siempre hay un descendiente. La historia es que ellos van en un barco de viaje y unos piratas llegan al barco, lo destruyen, lo hunden. Él es el hijo, el único que sobrevive, le muere la familia ahí. Entonces cuando él llega a la isla, él sobre el cadáver de uno de los piratas, o el pirata que mató al padre, sobre la calavera de él juró que él iba a poner la ley sobre todos los piratas que hubieran, y que él, los hijos iban a continuar su legado, y los hijos de sus hijos y todo eso. Entonces de ahí es donde nace ya el mito del fantasma. Ahí nace el personaje como tal, pero las aventuras arrancan con el 21º descendiente. Kid Walker es el todos se llaman Kid Walker. Exacto, y es el 21º descendiente. Recuerdo que siempre se mencionaba que era el 21. Sí, es el 20 o el 21. El 21, sí. Él es el que llega a salir de la selva. Los otros no habían salido, se mantienen en la isla Bangala. Gracias. Y también tiene dos elementos, dos sidekicks a su lado siempre, que son Diablo, que es el lobo, y Héroe, que es el caballo. El caballo blanco. El fantasma ha tenido también bastantes adaptaciones en cine, en seriales. Creo que hay una versión de los 50, que no era bastante realista, y la última fue la con Billy Zane, ¿verdad? Con Billy Zane, desgraciadamente, no para con la de Billy Zane, sino que ha hecho un intento como una especie de miniserie de 3 capítulos, igual, nuevamente inspirado por el éxito de Smallville, que yo nada más vi los trailers y las imágenes y no he querido verlo nunca porque se ve horrible. Eso no lo había visto. Así como que al momento pensé bajarlo y dije, no, mejor no. No, y por cierto, es injusto hablar de Fantasma como no hablar de su creador, de Lee Falk. Lee Falk no solo crea el fantasma, crea Mandrake, también del que ahora vamos a hablar. Edita cantidad, él escribe, dibuja, edita. Podemos decir que Lee Falk en esa época de cómics es el equivalente a un Stan Lee en ese momento. Todo giraba alrededor de él, el Kid Feature Syndicate, incluso rescató personajes que no eran ni digamos de héroes, como Crazy Cat, que es la gata enamorada de Ignacio, y cosas así. Luego todavía en los 50 se mantiene activo trabajando con Beetle Bailey. Él se vuelve como el cerebro central de Kid Feature Syndicate, de lo que era publicación para periódicos, para luego pasar a lo que era los Defensores de la Tierra. Una cosa antes fue un asunto como los Avengers antes de los Avengers. Totalmente. O sea, Mandrake antes antes nada más un detalle que vale la pena dos detalles que vale la pena mencionar del fantasma. Uno, en los cómics nunca le vemos la cara. Siempre lo vemos o de espaldas o si sale de frente, sale con anteojos oscuros y muy cubierto. Nunca le hemos visto la cara a Kid Walker. Sí, mucho en el sentido de... ¿O es que va pasando? ¿Cómo se llama?
Como ahora nos pasa con Judge Dredd en el cómic. Ajá. Claro. Dredd nunca se quita el casco. Bueno, el fantasma tiene 2 pistolas también y nunca las ha usado para matar. Y la otra que quería mencionar hablando de las armas es que él tiene un anillo con un sello. Tiene 2. Uno que es la calavera, que es cuando le pega a los malos para dejarlos marcados, y el otro que es uno que es un símbolo de paz para la gente que lo ayuda. Eso es lo que te iba a decir, digamos, como que sí, el símbolo se reconoce, digamos, en toda, que es África, ¿verdad? Sí, es en África. Traigo un tema doloroso. Si yo traigo el sello del fantasma en la quijada, en la cara, definitivamente es que me pegó y no va a ser bien recibido en ningún lugar. Traigo un tema doloroso, pero ¿creen que eso fue una referencia en Batman vs Superman? No. Sí, no, o sea, no una referencia, no, pero es una evidente influencia que estoy seguro que incluso el mismo escritor dijo, qué chiva soy, qué original que soy, se me está ocurriendo esta idea. Pero ese es otro tema para otro programa. Sí. Okay. Yo lo iba a evitar. De ahí de Lee Falk también aparece Mandrake, como lo conocemos. Aquí lo conocemos como Mandrake. Mandrake lo conocemos en Latinoamérica. Es un showman del mundo del entretenimiento, pero sí maneja magia de verdad, no es truquero, tiene conocimientos de la magia, es investigador, es maravilloso. A mí me gusta mucho leer y casi se me olvidaba uno, ahorita le vamos a entrar muy por encimita porque no hay tiempo. También acompañado de su fiel psychic, que es el músculo del equipo, que es Lotario. Y su novia, todos tienen su novia. Todos tienen una pareja. Y todas siempre se parecen, sea Dale de Flash Gordon, Diana del Fantasma o Narda de Betty Davis. Diana Palmer. Básicamente es la misma actriz siempre. ¿Cómo se llamaba la hija de Mandrake que salía en la fábula? Eso fue inventado es la hija del fantasma. La hija del fantasma, el hijo de Flash Gordon, que era Roldán, porque también en español en Latinoamérica se le puso mucho tiempo Roldán el Temerario a Flash Gordon. Así como Bruce Wayne es Bruno Díaz. Sí. Exacto. Por eso en esa serie Mandrake no tiene hija. Se me olvidó un personaje. No, en la serie salía un pero chiquillo sí le siento que él adoptado. mago a todo mundo, güey. Hay un personaje que, porque es muy poco lo que he leído, no sé ni de qué año es, me parece victoriano, por ahí, que es Fantomas. Fantomas es que Fantomas, tendríamos que mencionar un especial de cómic mexicano. Fantomas el original. Es mexicano. Fantomas el original viene de la novela negra francesa. El que estás pensando es una readaptación mexicana para cómics mexicanos muy diferente, le llaman La Amenaza Elegante. Pero son cómics que si algún día hablamos de cómic mexicano, por favor. Hemos hablado de cómic mexicano, como la nueva película de latinoamericano, podemos meter. Fantomas es que venía también basado mucho en lo que era Arsenio Lupin. Ajá. Por el ladrón de guante blanco. De ahí viene, digamos, el de la novela negra francesa. Alguien me había dicho una vez que si Satana era hija de Mandrake, y yo. No, es Satana, pero es el equivalente. Es el equivalente. Pero no creo la inspiración de la. Pero podría. Habría que mencionar, hablando de Satana, que hace sus hechizos al revés, que Mandrake tiene su contraparte como todos y se llama Ekarnam, que es el Mandrake al revés. Ese es uno de los villanos y es igualito. Es el Flash Mandrake, es el reverse Mandrake. Exacto, el reverse Mandrake. Sí. Ok, por dicha incluso los que, bueno, todos lo vimos, de Lee Falk y de varios personajes de King Features Syndicate nos dieron una serie muy bonita, que era un tema musical genial para arrancar la serie, que era Defensores de la Tierra, y ahí sí se enfrentaban nuevamente a Ming. Pero es interesante porque salían sus hijos, ¿verdad? Y planteaban un conflicto muy interesante con el fantasma. El fantasma tenía una hija. Entonces quiere decir que por primera vez se iba a romper la leyenda de la inmortalidad porque iba a haber una mujer como fantasma. ¿Qué iba a pasar con eso? Incluso hay un capítulo donde creen que el fantasma murió, ya creen que su padre murió, y se pone el traje, pues que no se ve nada mal con el Ya te iba a decir eso, la dibuja muy bien. La dibuja muy bien, pero años más tarde que la empecé a buscar en YouTube y demás, me di cuenta de una cosa. Yo crecí emocionadísimo diciendo, más Roldán el Temerario, porque yo le llamaba Roldán en esa época, Mandrake el fantasma. Y años más tarde me di cuenta que en realidad la serie es sobre los hijos. Ellos están... Sí, los tres son un relleno, pero es sobre los hijos. Es casi como si hubiéramos juntado a los Avengers con los Titanes. Ellos aparecen más que todo como en el opening y ahí, pero ya después usted ve que... Es que la serie apela a públicos jóvenes. Claro. Pero jala con el poder de los personajes grandes, porque cuando hay problemas grandes estos más llegan. Algo interesante. No se preocupen, papi, está. Mandrake no tiene hijo. No, tiene un niño adoptado. Sí, un protegido. Porque el que sale es el hijo de Lotario. Que además es como hindú.
Sí, Ajá, de hecho. es cierto. Entonces como que Mandrake tiene un sidekick africano y tiene un adoptado hindú. Recuerden que Ese es en como el los Capitán cómics- Planetas. No, recuerden que en los cómics, y eso se da mucho, especialmente todo lo que fue en los primeros años de los cómics, cuando alguien quería aprender artes místicas y todo, siempre se iba al Tíbet. El Doctor Doom fue ahí, por ahí anduvo Satara, por Doctor ahí- Strange, Doctor Strange parecería sacado de Mandrake muchas cosas. Tienen muchos, todos fueron a dar al Tíbet. Bueno, hablamos que nos quedamos sin tiempo de Conan, no, al final no hablamos. Casi no. No hablamos de Conan, que es responsable de la creación de He-Man. Ajá. De He-Man y de un universo completo de fantasía, magia y bárbaros. Conan marcó, y de Conan han salido muchos personajes secundarios que han tenido también, Cool, ha salido Claro. Red Sonja, que Sonja, también han sido publicados en diferentes años. Solomon Kane, aunque es Solomon está ambientado en Kane, otra época, pero también Yo es de sigo él. esperando que se me cumpla lo que nos han prometido tantos años, que es que regrese Arnold Schwarzenegger como Conan haciendo King Conan. Se está intentando, o sea, yo Se está he estado intentando, pero leyendo- desde hace como 10 años. Sí, Y eso, sí. O sea, ya ver a Schwarzenegger, así como está, ya bien, de las- haciendo el Rey Rocky no Conan, van a ya poner a bien. Conan. De las cosas más interesantes de Conan es que envejece y tenemos un Conan que cumple más su meta. Conan ha sido mercenario, ladrón, pirata, ha sido de todo, Rey, pero su padre, meta todo. es ser rey, Ajá. ese es su sueño. Y lo logra, y más bien llega al punto donde es como de me embarqué, ¿verdad? Ser rey no era tan ciego, yo Y pensaba. esta última película de Conan que salió hace poco, esa no existe. no la he visto. Charita. ¿Qué Que tal? No. tiene un excelente Si inicio. usted quiere verla, la puede ver y nada más que se le olvide que es Conan, porque no se siente como una Vean. película de Conan, se siente como una película de acción ahí de bárbaros. Por eso no sé qué, vean pero no Conan se y siente Conan como una el película. bárbaro. Nada Digamos, que ver. de- entonces. Red Más Sonja que es bonita, empezando es por el una hecho película de que castean un mae bonito y flaquito. Pero es un mae que sin embargo Ah, sí ese no tenía... es- ese sí- no es Conan el bárbaro. Sin embargo sí tenía una cualidad perfecta para Conan. Fue una de las cosas que tienes con una mirada, no sé, da miedo. Es como una Furia, mirada cero. furiosa. Sí, Y la mirada tiene de Aquaman, ¿cómo es que es el actor de Aquaman? ¿Cómo es que se llama? Jason Momoa. De Jason Momoa es perfecta para Conan. Yo me lo podría haber creído si lo Ah, hubiéramos- Jason Momoa es Conan. Sí. Es Conan. Si Pero- quieren pero se ve ver, si tan quieren para flaco en comparación al Schwarzenegger. si quieren uno ver lo siente. si quieren ver lo mejor de esa película son los primeros minutos cuando Conan está pequeño y hay un primer ataque a su aldea y es una parte genial, es lo más Conan que tiene la Y película. Conan también ha tenido versiones animadas Ajá. y películas. Y una serie con actores reales. Esa sí no me malísima. acuerdo. sí me acuerdo. Con compañeros. Sí, de ahí salió, bueno, Red Sonja, otra película que también Schwarzenegger es Aparece. protagonista, pero no como Conan. Salió también digamos, La de Cool con Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, que era Hércules en la serie de Hércules. Es de una ahí salió. peliculita bonita, Cool. Sí, o sea, a ver, lo que pasa es se que le ya perdona. uno había visto tanto Hércules que terminó. Es difícil quitarse el trauma de ver Hércules. Sí, Es como ver China y. Claro. Hay que, en otros papeles. como nos queda, bueno, no sé cómo está el tiempo, pero sí hay que mencionar lo de el enlace entre Conan y He-Man. Dale, O sea, es dale. importante. Cuando iba a ser la primera película de Conan se esperaba que fuera un pegue comercial y se hizo un trato para sacar una línea de juguetes De Mattel. de Mattel, de Conan. Lo que pasa es que la primera película de Conan es muy adulta y muy interesante. Yo creo que es de las mejores películas Esa es la con James Earl en Jones, general, o ¿verdad? sea, con James Earl Jones. Es el villano, la voz de Darth Es Vader. una película fuerte, súper interesante. A ratos parece casi un documental de la vida barbárica de los tiempos de Mesopotamia y cosas por el estilo. Y la película es tan adulta que Mattel dice no podemos hacer. Sí, relacionar. Y para terminar de sacar su línea, crean He-Man como tal. Pero ya tenían los diseños de personajes y todo, y por eso es que las primeras figuritas, a ellos les interesaba que fuera un personaje reconocido, y por eso cuando ya tenían el diseño de muchas cosas, no iban a echar toda la basura, crearon los mini cómics para darle un universo a los amos del universo. Pues no se llamaba He-Man, se llamaba Amos del Universo, y de ahí salen los cómics que luego dieron pie a una de las series animadas más Bueno, pero la exitosas película de todos los tiempos. He-Man. Ay, con Dolph Lundgren. Yo no creo que Dolph Lundgren fuera un mal casting. No, pero la película era Pero mala. la película es una tristeza porque pasa lo que pasaba con lo que está diciendo la serie de Flash Gordon reciente. Ajá. ¿Para qué quieres ver a He-Man en la Tierra? Es lo mismo que hicieron con los pitufos. Pero- ¿Quién quiere a los pitufos en Nueva York? Como Pero así? Frank Langella era Skeletor, eso también me Frank Langella es genial como Y es Skeletor. Skeletor, pero el Frank maquillaje Langella, era- hay una cosa que tú dijiste, Frank Langella, como un buen resumen de todo esto. Frank Langella siempre ha estado con mis personajes favoritos de una otra manera. Ha sido Sherlock Holmes, ha sido Drácula, ha sido el zorro, ha sido Skeletor
Y además fue Perry White en Superman Returns. Y la mayoría de las películas, como más estaba con mis personas favoritas, y la mayoría de películas, como mejor no hubieras estado, qué desperdicio. También nos quedaron algunos como Dick Tracy, que también era. Dick Tracy, era Rick vacilón. Kirby, pero ese ya es más Kirby, cuarentón, más tal de vez. los 40, pero Sí, está basado. el agente X9. Así rapidísimo Dick Tracy, porque no se puede dejar. Mucho se metió en lo que era el género pulp policial, pero no tenía nada detectivesco. Ya en las de Dick Tracy ya se sabía quién era el villano, todo desde su inicio. Él llegaba a darle una golpiza y arrestarlo. Lo bonito era como deformaban a los villanos, como a Cruelface, a Flaptop, a la frente de Ron. Ron. Eran lindísimos. Mira, la película de Dick Tracy a mí sí me gustó. El cómic de Dick Tracy era bien violento, o sea, los villanos sufrían muertes feas. La película de Dick Tracy es súper interesante porque está dentro de esa influencia que se genera del Batman de Tim Burton, de cierto modo, y yo a veces me quedo pensando, si hubiéramos hecho Sin City en esa época, habría sido así. Si hiciéramos Dick Tracy hoy, sería como Sin City. Ajá. Exactamente. Pero esa Dick Tracy es bonita, lo que eran los colores que ya se utilizaban en los comic strip, se utilizaron en la película. La canción ganó el Oscar, por cierto, ese año. Madonna, tenías a Madonna. El Oscar por mejor película, no por te mejor actriz, eso está difícil. Además, ¿cómo se repite el estereotipo de la amante o de la enamorada que está del lado mal de la ley? O sea, que se enamora del héroe. En este caso, pues Dick Tracy creo que no duda. ¿Qué otro nos quedó? Bueno, Calimán, que yo mencioné por ahí. Que Calimán es cómic mexicano. Mexicano. A ese le vamos a dedicar a cómic internacional. Habíamos hablado de cómic francés con No mencionamos La Sombra. The Shadow también, que también tuvo adaptación. Spirit, obviamente. The Spirit. Ya muy después hay un personaje lindísimo también posguerra que es Rocketeer, que incluso se le hizo una adaptación también. Rocketeer es un cómic moderno, pero está basado en los seriales de King of the Rocket Man. Exactamente, y es algo lindísimo también. Incluso hay un Spirit Rocketeer que salió el año pasado. A ver si puedo conseguir alguna. Tendremos que haber mencionado. ¿Cómo se llama el? Dynamite es el que está breteando sus personajes. Que fueron dejados de lado, pero son bastante rescatables. ¿Cómo se llama el hombre de bronce? Ups, me dejó pero así. No, sí tienes que saber de quién estoy hablando y me da vergüenza en este momento no acordarme el nombre, pero es de estos personajes de lo que se llama el Pulp Fiction. ¡Qué vergüenza! Sí, me está dando mucha vergüenza. Y me extraña que no sepas. No. Esa nivel, Doc Savage. Gracias. Que incluso ha sido utilizado en la actualidad. Ha hecho crossover con Superman. Y con Batman. Claro. Con de hecho hay un crossover muy interesante con Spirit. First Wave. Sí, First Wave. ¿Sale la visión verde o es la sombra? No, es The Shadow. También sale Batman. Ajá. Y hay uno más. Falta uno, sí. Bueno, eso el First Wave es cómic bonito, es una línea del Doc Savage, es otro personaje aventurero, sin poderes. Bueno, sí tiene algo de poder. Algo. Jungle Jim. Pero bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, hay muchísimo que hablar. Ahí nos pusieron en YouTube que deberíamos hacer un programa de 3 horas un día, así como una maratón de comic show, pero bueno. Gustoso, man. Hoy llegamos al final porque ya se nos acaba el tiempo. Este fin de semana, el domingo, hay una actividad en Pérez Celedón. Si usted quiere o vive por allá, vaya a la escuela, se me olvidó el nombre. Es Lourdes. Lourdes, ajá, en el barrio Lourdes, ahí está. La actividad se llama... también se te olvidó. Sí, también se me olvidó. Toda esa información. Bueno, aquí en pantalla usted está viendo el afiche para que usted lo vea ahí. Para cuando Ariel se acuerde. Exactamente. Va a estar en pantalla. Pero va a estar ahí el evento, así que si usted quiere ir, los amigos de Geek Collectors van para allá, así que también usted puede darse la vuelta y ver todas las exhibiciones de figuras y estar con los cosplayers que van a estar por allá. No sé ustedes el domingo, el fin de semana. Agradecerle a Vortex Game Center, de nuevo estamos filmando desde acá. Este fin de semana, sábado y domingo, va a estar celebrándose, de hecho hoy a medianoche. Va a estar celebrándose el pre-release, la salida de la nueva expansión Shadows of Innistrad, que es una expansión bastante esperada. Agradecerle a Vortex Game Center y recordarles de 11 de la mañana en adelante todos los días. En Plaza Avenida. En Plaza Avenida, frente a Cheyes, frente a Bar Mariscal. Tercer piso. Tercer piso. No hay cómo perderse. Qué bueno, a mí me encanta que yo tengo sidekick para la dirección de Vortex. No, yo sigo terminando estudios de mercado. Ya a final de abril venimos con lo que ya sería para mayo, lo que es lo nuevo, que viene ya reinicios en DC Comics. Entonces, bueno, ya anunciaron, en el número 50 de Justice League van a decir el verdadero nombre del Joker.
Ya está Sí, yo ya tengo mis anunciado, formato de apuestas. 48 páginas, ya para mayo ya va a estar. Sale exactamente el 20, si no me equivoco. Listo, bueno, entonces, José, ¿usted qué va a hacer? De agradecerles que siempre me inviten porque lo paso muy bien con ustedes Vamos, tres. agradecerte a vos De por paso, venir, este hermano. tema en particular me puso muy feliz y me hacía falta ponerme feliz un rato. Así que Bueno, muchas ¿por gracias. qué? Contame. Eso queda prohibido, para tema prohibido. otro programa. Nosotros nos despedimos, nos vemos próximo viernes al ser las 7 de la noche acá en Canal 19. Esto fue The Comic Show. Chao.